Bien, hermanos, ay, yo no sé si me están escuchando. Sí, ya, creo que sí me están escuchando. Pueden ir levantando la manita y apenas tenga chance, le voy abriendo los micrófonos a los que tengan levantada la manita. Hola Cristian, una vez dijiste que hay de aquel que anda mandando gente al infierno y que no podemos emitir un juicio respecto a eso. Sin embargo, hay quien dice que hay revelaciones privadas de acerca de determinada gente en el infierno y todo eso. ¿Cuál es tu luz sobre eso? Digo, yo parto primeramente del principio prudencial de la iglesia que siempre dice ir a las causas naturales, a ir a lo básico primero, porque luego empezamos a hacer discernimientos por causas accidentales, que en algunos casos aplica, pero por ser secundarias no siempre aplican para siempre, etcétera, o en todo momento. Entonces, primero por lo básico, básico. Y lo básico es que es una revelación privada en comparación con una revelación pública, es algo que no obliga a la fe. Ya empezando de ahí, es decir, que si algunas revelaciones privadas me dicen que alguna persona está en el infierno, este, no es revelación pública. Por lo tanto, de entrada, no, no estamos obligados a creer en eso. Yo no, ahora, el siguiente paso para que una revelación privada este, sea de alguna manera válida, más allá si ya la autoriza la iglesia o no la autoriza, pero que pueda ser, vamos a decirlo, tomada en cuenta en foro privado, personal, este, tengo que añadirme a lo propio, y lo propio es, la Iglesia Católica enseña eh, que hay alguien sobre la tierra, incluido el Papa, que pueda decir quién está en el infierno. No. Por tanto, si una revelación privada me está diciendo que X persona concreta, otra cosa es decir que hay personas en el infierno, eso sí, nosotros sabemos porque hay condenación, ¿no? Entonces, aunque haya un teólogo que se planteaba el hecho de decir que sí existe el infierno, pero que quién sabe si verdaderamente había condenados ahí. Creo que es un exceso en cuanto a meditar sobre la misericordia de Dios, pero bueno, este, aquí el punto es, la Iglesia Católica enseña que hay alguna persona que pueda decir quién está en el infierno, que tenga la autoridad para decir quién está en el infierno, no. En automático, si hay una revelación privada que me está diciendo que hay una persona X concreta, con nombre y apellido, que está en el infierno. Otra cosa es que me diga una revelación privada, no sé, los soberbios están en el infierno, pues sí, o sea, qué noticia, ¿verdad? Es obvio. O sea, los soberbios no arrepentidos, también hay que aclarar, ¿no? Entonces, esa es una cosa, pero hablar de una persona concreta, yo ya no creería en una revelación privada que me dice eso. ¿Puede otras revelaciones privadas de la misma persona estar bien? Sí, bueno, eso las puedo considerar, ¿no? Este, pero si una revelación privada de antemano me está diciendo algo contrario a la doctrina de la iglesia, y la iglesia nunca ha enseñado que haya una sola persona, ni el Papa puede decir qué persona está en el infierno. Ya en automático, si el punto de criterio para darle valor a una revelación privada es que no contradiga la doctrina católica, ahí ya está contradiciéndola. Por lo tanto, esa revelación privada a mí no me huele bien. No estoy diciendo que sea una cuestión mala, puede ser una sugestión del vidente o del supuesto místico, etcétera, porque eso ya te me lo he explicado. O sea, la iglesia puede decir una revelación privada puede ser verdadera, puede ser falsa o puede ser fraudulenta. Lo peor es la fraudulenta porque ya hay la intención de engañar, pero la falsa no significa que sea fraudulenta, no significa que sea malo, simplemente que el vidente puede hablar desde su ignorancia, puede hablar desde una sugestión emocional, puede hablar de todo eso, pero es una persona buena, recta, y todo eso, pero no tiene nada de sobrenatural esa supuesta revelación privada, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que hacer esas diferencias. Pero, en resumen,
De entrada, yo no soy muy afecto a las revelaciones privadas, a lo menos me gusta irme más bien a la revelación pública, a lo seguro, a lo que tenemos y que la iglesia enseña. Pero entiendo que hay revelaciones privadas que hacen bien al alma, este, sobre todo las que ya están aprobadas por parte de la iglesia, pero tomarlas en su justa medida. Y si la pregunta es si en una de esas revelaciones privadas se dice qué persona concreta, Juanito Pérez, está en el infierno, en ese momento está contradiciendo lo que la iglesia dice a nivel doctrinal. Otra cosa es que diga los soberbios, los lujuriosos no arrepentidos, lo que sea. Bueno, y, digo, tampoco nos está descubriendo el hilo negro, porque de hecho la revelación privada no agrega nada a la revelación pública, sino simplemente la reafirma. Si una revelación privada me dice que un pecador soberbio, lujurioso, lo que sea, no arrepentido, está en el infierno, no es que me esté informando una cosa nueva para mí, es el evangelio puro el que lo dice, ¿va? Entonces, pero que me digan en qué momento la Sagrada Escritura o la tradición apostólica o el magisterio da la autoridad a una persona de decir que X persona está en el infierno. Y si alguien me saca, por ejemplo, pero dice en la Biblia que Judas, hijo de la perdición, hay que interpretar ese texto con una recta exégesis y hermenéutica, que ahorita no da el tiempo como para explicar eso porque no es un punto, ¿eh? Pero pero nadie tiene esa autoridad de decir que una concreta está en el infierno, ¿no? Al menos yo es lo que yo creo, que si una revelación privada me dice eso, a mí me huele mal esa revelación privada. Muchas gracias. Sí, ya me dio un poco más de luz. Y otra cosa, además de que el que envía al infierno muchas veces, pues probable que termine acompañando a los... Sí, porque en realidad te está usurpando una autoridad que solamente le compete a Dios. O sea, Dios dio una autoridad para decir quién está en el cielo. Eso es una canonización, ¿no? Y esa se la tiene el sucesor de San Pedro. Lo que ates en el cielo, lo que lo ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces se lo da también a los apóstoles, pero la primacía se la da a Pedro. Entonces, ¿cómo será la situación que si el mismo Señor da esa autoridad a San Pedro de decir quién está en el cielo? O sea, teniendo esa autoridad, con todo y eso, no le dio la autoridad de decir quién está en el infierno. Entonces, eso dice mucho. Entonces, si una persona se está atreviendo a decir que X persona está en el infierno, me cite revelación privada, me cite lo que quiera y guste, está yendo en contra de la doctrina de la iglesia y, por lo tanto, yo no digo que por ese solo hecho vaya a ir al infierno, ¿eh? Pero a lo menos sí corre mucho peligro de que esté pecando bajo un juicio temerario, y sobre todo porque lo grave de la persona que dice que una persona está en el infierno es que desahucia a esa persona. Me explico. O sea, si me dicen que mi papá en paz descanse está en el infierno porque lo vieron en una revelación privada, etcétera, y todo eso, yo como hijo ya no oro por mi padre, porque me está claro que la oración para un condenado no le sirve absolutamente nada. Entonces, ¿qué tan grave será que una persona diga que X, fulanita de tal, está en el infierno? Porque en ese momento está diciendo, dejen de orar por su alma. Eso es grave. Porque si esa persona realmente no está en el infierno, realmente si está en el infierno, en realidad no le hace beneficio. Pero esa es la bendita prudencia de nuestro Señor, que no dijo, ustedes oren, o sea, hay que, o la misma iglesia interpretando evidentemente la Sagrada Escritura, entendemos que tenemos que orar por los difuntos, punto. Habrá sido un santazo en tierra o un pecadorzote, no sabemos en qué condición murió, si en el último instante se arrepintió o etcétera. Entonces, y punto. Si esa persona por la que estoy orando está en el infierno, evidentemente mi oración no le sirve para nada, pero esa oración el Señor en su providencia la deposita en un alma del purgatorio o me la aplica a mí cuando muera. Nunca ninguna oración está echada a perder. Pero qué distinto es empezar a decir que una persona ya está en el infierno. Sí, simplemente eso me parece diabólico. Porque si esa persona no está verdaderamente en el infierno, tú has sido el culpable de que las almas, de que los que estamos aquí todavía y que podamos interceder,
por esa alma, no intercedamos por esa alma que todavía está en el infierno, pero todavía no está salvada con la vida. Bueno, está salvada porque los del purgatorio ya están salvados, ¿va? Pero no ha salido del purgatorio, ¿va? O sea, la magnitud de decir que una persona está en el infierno es tanto como hacerle el juego al demonio, porque nadie más tendría que orar por un alma. Si realmente hubiera una persona que tuviera la autoridad, que Dios le hubiera dado la autoridad de decir, esta persona está en el infierno, que lo diga, y en automático yo digo, no rezo más por esa alma, porque ahí sí sería pérdida de tiempo, porque la plena convicción de esa persona está en el infierno. Pero como no nadie tiene esa autoridad, a mí me temblarían las piernas de ponerme a robar esa autoridad que Dios no la ha dado a nadie y que por culpa mía se deje de orar por un alma concreta. Eso me parece gravísimo, muy, muy, muy grave. Ando como una montañita, por si se corta un poco la transmisión, pero Buenas noches, Cristian. Mis saludos desde Panamá. Gustaría consultarte, estoy pues en un momento de algo difícil, pasando sobre mi padre que es alcohólico y en mi familia pues hemos estado así, él se ha ido de la casa y pues estamos, tú sabrás, ¿no? En este momento difícil. Mi consulta que quería hacerte era, ¿qué textos espirituales conoces que le pueden servir tanto a mi padre, que es el que está pasando el alcoholismo, como a nosotros que hemos sido los afectados? No sé si conoces algunos textos espirituales que nos puedan facilitar nuestros ánimos, ¿no? Gracias, Cristian. no hay que. Ok, lo primero es, generalmente cuando a mí me preguntan qué texto, qué libro puede ver X persona, etcétera, yo lo que les digo es primero verifiquen que le guste leer, porque si no es tiempo perdido. Entonces, si esa persona necesita algún tipo de ayuda o requerimiento, primero conozcan cuál es la vía. No todos leen, algunos son más visuales, por lo tanto le puedo apoyar, no sé, algo de alguna película, algún video. Algunos son más auditivos, entonces es el audio, alguna música, etcétera, canción. Entonces, yo lo primero que diría es verifiquen eso, porque si no es gastar tiempo de gratis cuando le quieren dar algo a alguien un libro a alguien que ni siquiera le gusta leer o no tiene capacidad, o no capacidad, sino buena capacidad lectora, etcétera. Eso para empezar. Y en cuanto a los afectados y todo eso, igualmente sería, si son acercados a una cuestión de lectura y todo esto, pues lo que vengo diciendo, váyanse a lo esencial, y lo esencial es la Sagrada Escritura. Lo que recomiendo son los evangelios y que se haga lección divina. Entonces, si no saben cómo es lección divina, busquen, se escribe lectio, L-E-C-T-I-O, divina, lectio divina, que es el método más antiguo para leer, orar, meditar y contemplar la palabra de Dios. Y váyanse comenzando por los evangelios, poco a poco, y ahí va a ir hablando el Señor, ¿verdad? O sea, yo no les recomiendo tanto que busquen algún tipo de receta. Lo que creo es entonces que eh, los afectados vayan a la raíz que es la Sagrada Escritura, ¿eh? Ahora mismo no recuerdo algún libro en específico que pudiera ayudar, especializado, seguramente lo habrá, pero ese libro, por muy bueno que sea, nunca suple la palabra de Dios. O sea, yo lo que digo es que nosotros como católicos, y esto hay que decirlo con mucha honestidad, muchos protestantes tienen la razón en decirnos que los católicos muchas veces menospreciamos la bendita palabra de Dios, o nos acercamos solamente para una cuestión media supersticiosa, ¿va? No, yo creo que tendríamos que tener el hábito de todos los días, como dice el Papa Francisco, leer un pedacito del Evangelio y meditarlo, o sea, profundizar sobre eso. Ahí está el método de la Lección Divina, que es antiguísimo, de los primeros siglos del cristianismo, y eso yo creo que ahí, al ser palabra viva, siempre Dios dará luz, no solamente a esta situación. En el momento que tu papá
se mejore o salga de esto. La cuestión es que ya no vamos a leer, ¿no? Es que hasta en salud tendríamos que estar meditando la palabra de Dios para saber qué es lo que nos quiere decir para en el momento presente. Estemos sufriendo o estemos alegres, estemos de buena, estemos de mala, tengamos problemas o estemos en calma, etcétera. Es ahí donde yo creo que radica la responsabilidad del cristiano, ¿no? Entonces, eso les podría decir. Sí, bueno, respecto a lo que nos argumentan en la Biblia de Romanos 3, de 9 al 11, donde ahí menciona que no hay ni uno solo justo, y ellos por eso argumentan que el dogma de la Inmaculada Concepción no existe, porque ellos dicen que la Virgen no podía haber sido inmaculada, o sea, libre del pecado original, desde su concepción. Entonces mi duda es esa, o sea, si con la misma Biblia nos citan ese argumento, ahí cómo podemos contestar. Digo, lo que a mí me dice es Lucas, en donde el ángel, pues, la manera en cómo saluda a María y le dice llena de gracia, o sea, no hay espacio para el pecado, es lo que entiendo. Uh-huh. Ya, bueno, primero, lo que siempre digo en cuanto a debatir con hermanos protestantes, no recomiendo el debatir si no hay una apertura al diálogo. O sea, porque si no, pues, además que no es un tema central, o sea, el tema, por ejemplo, temas centrales sería una cuestión de la fundación de la iglesia, o cositas así, ¿verdad? Pero más allá, suponiendo que es alguien que se pueda dialogar y que pueda escuchar razones y no se vuelva esto una pelea, hay que explicarles que en un sentido la Virgen aplica esta cita de Romanos de que no hay nadie injusto, porque en realidad la Virgen tuvo que ser justificada también. De hecho, ella en el Magnífica dice, mi Dios y Salvador, ¿no? Entonces, la Virgen, claro que fue salvada. Aquí la cuestión está en cuanto a la temporalidad de la salvación. A ella tuvo una gracia previa a su concepción como tal, ¿va? Es como siempre pongo el ejemplo, o sea, una cosa es si yo voy caminando, cruzando una calle y llega un carro a toda velocidad y me atropella y me manda lejísimos y estoy moribundo y llega alguien y me auxilia y me salva la vida, o sea, pues yo lo puedo considerar mi salvador. Ahora, si yo voy por la calle y voy a bajar y antes de que pise la calle, cuando viene ya el carro a todo, alguien me jala, ¿lo puedo considerar mi salvador? También lo puedo considerar mi salvador. Simplemente la salvación se ha dado en tiempo distinto, porque hay un tiempo que se llama cronológico, que es el tiempo que sumamos nosotros, de minutos, segundos y todo eso. Y hay un tiempo cairológico, que es el tiempo de Dios, que es un tiempo cualitativo. Entonces, en ese tiempo cairológico se realizó esa gracia, esa salvación. Vamos a decir, la Virgen no pecó cronológicamente hablando, potencialmente sí, ¿no? Porque en realidad, al ser humana, necesitaba ser salvada. Entonces, simplemente recibió una gracia especial. Ahorita no me recuerdo el término, o sea, que tiene su propia palabrita, previo, pero la Virgen desde luego que fue salvada, ¿no? Y de un pecado, pero que no es un pecado en el sentido de un pecado como nosotros, ya dentro del marco del Cronos, sino del marco del Kairos, ¿no? Es un poco más complicado a nivel teológico explicarlo, pero eso, o sea, en realidad
no contradice la Inmaculada Concepción a Romanos, porque desde luego nadie es justo, ni siquiera la Santísima Virgen. Ahora, esto no le quita el hecho de que haya nacido inmaculada, porque precisamente sin ser ella justa en el sentido de que potencialmente es pecadora como tal, recibió una gracia en la cual ha sido resguardada, ¿eh? Entonces, y de ahí que también ella misma diga en el Magnífica, mi Dios y Salvador, porque claro que Dios la salvó a ella también, pero la salvó no como nosotros, que nos atropelló el carro, el pecado, sino jalándola para que no llegara el carro y la estrellara, ¿no? Pero la salvó al fin y al cabo. No sé si se alcanza a entender un poco, ¿eh? Sí, te refieres al término preservada, ¿verdad? Sí, preservada, exactamente. ¿Mm? O sea, fue salvada por preservación, pero claro que fue salvada. Entonces, sí, porque la salvación nos viene de nuestro Señor, ¿no? Y hasta ella misma reconoce que es su Salvador, pero no fue salvada como nosotros. Nosotros sí nacimos con el pecado original y todo esto. A nosotros, vamos a decir nuevamente con la analogía que estoy poniendo, nos atropelló el carro. A ella, el Señor la agarró del brazo y la jaló y pasó el carro y no la atropelló. Pero al haberla agarrado y jalado, la salvó, desde luego. Sí, y la otra que te refieres que estaba, como dices, en potencia ella, pero no en acto, en pecado, ¿verdad? Es a lo que te refieres también. Exactamente. ¿Ah? Exacto. ¿Ah? Nosotros pecamos en acto, ella no, ella solamente en potencia. No. Queda más claro, muchísimas gracias. No de qué. Si hay alguien más, vaya levantando la manita para que haga la pregunta. Buenas noches, Cristian. Mi pregunta es sobre los ministros extraordinarios de la Sagrada Eucaristía. Cuando suben al presbiterio y van a comulgar y van a tomar la sangre de nuestro Señor en el presbiterio, ¿pueden estar arrodillados ahí en el presbiterio o hay alguna rúbrica en donde se les prohíba hacer esto? ¿Y en dónde puedo investigar un poco más acerca de, pues, el comportamiento o cómo, o qué les está permitido, qué se les está prohibido a los ministros extraordinarios de la Sagrada Eucaristía? Ya, lo primero le entendí, o sea, de que si está permitido que estén arrodillados en el presbiterio. Sí, es correcto. Cuando van al momento del Cordero, en la parroquia donde yo voy, es donde suben al presbiterio para ahí se les administra la Sagrada Eucaristía en las dos especies. Pero hay algunos ministros que se arrodillan justamente cuando está haciendo la plegaria el sacerdote que está diciendo, este es mi cuerpo, perdón, este es el Cordero de Dios, dichosos los invitados a la cena del Señor. Entonces, ahí hay algunos ministros arrodillados, pero en alguno tengo entendido que se les ha prohibido hacer eso. Entonces, ¿quién se los ha prohibido? El coordinador de los ministros. Entonces, yo quiero saber si existe alguna prohibición o ellos lo pueden seguir haciendo. O necesito un poquito más de orientación o dónde yo puedo leer e informarme un poco más. Bueno, ahí sí le toca más bien en la diócesis, porque el estar arrodillados prácticamente después del Cordero de Dios, es una norma que en algunas partes de aquí de Estados Unidos se puso, ¿eh? Y en algunas no. En algunas, por ejemplo, en varias veces en México me tocó que solamente se arrodilla en la consagración y ni siquiera en toda, o sea, siento en toda la consagración, pero después las oraciones que le siguen, acá todavía se mantiene uno de rodillas. Entonces,
hasta que dicen por Cristo, con Él y en Él, entonces hasta el gran amén que le llaman. Entonces, pero es que cada diócesis tiene una legítima autoridad de hacer algunos cambios litúrgicos que no sean sustanciales. Y ahí tendría que más bien preguntar si la diócesis pide que después del Cordero de Dios se arrodillen, entonces en teoría no tendrían que decirle a la persona que no se arrodilla, al ministro extraordinario. La única cosa es si tuviera alguna cuestión en las manos, ¿no? Esto se sabe que generalmente por una cuestión de sentido común, por ejemplo, los ciriales, a veces pues les dicen no te arrodilles porque pues es más complicado sostener el cirio, ¿eh? Los cirios, los ciriales, las velas de los acólitos o monaguillos. Entonces, pero bueno, eso yo le diría que más bien hable a la diócesis y vea si hay algún tipo de normativa oficial en donde en la diócesis se pide que después del Cordero de Dios se arrodillen. Si la diócesis lo pide, el ministro extraordinario de la comunión tiene todo el derecho de arrodillarse. O sea, no se lo deberían de prohibir, ¿no? Entonces, pero eso sí sería cosa de la diócesis. Porque me he encontrado diócesis que no tienen esa reglamentación de arrodillarse después del Cordero. Y otras sí, ¿no? Entonces, en cuanto a formación, hay nada más que el nombre del documento ahorita no me acuerdo. Tengo una charla sobre eso. No me acuerdo. Pero si pone en Google documento magisterial sobre los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, le tiene que salir ese documento de Juan Pablo II. Ahorita no me acuerdo el nombre. Si en dado caso antes de que termine la sesión me recuerdo, pues ahí se los digo, ¿eh? Pero puede ahí buscar también, ¿no? Pero no es un documento tanto de rúbricas, o sea, como decir paso 1, paso 2, paso 3, sino de principios básicos para la administración de la Sagrada Eucaristía por parte de ministros extraordinarios, ¿no? Sería más o menos eso lo que le podría decir. Ok, perfecto. Te agradezco mucho, Cristian, muy amable. Voy a hablar a la diócesis, porque la asamblea sí están arrodillados después del Cordero, pero a los ministros son a los que no les están permitiendo. Entonces voy a checarlo. Te agradezco mucho. Que pases muy bendecida noche. Esté bien. Si la asamblea se arrodilla toda y todo eso, lo más seguro es que por ahí la diócesis haya formado a las comunidades en eso. Y si es un mandato de la diócesis, pues al ministro extraordinario que le digan que no lo haga, que le presenten también una reglamentación de la diócesis que diga que los ministros extraordinarios no lo hagan. Porque si los están diciendo al pueblo como tal, el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión no es alguien distinto al pueblo de Dios. Es alguien del pueblo. De hecho, no está o no debería de estar en el presbiterio todo el tiempo. Sale de la asamblea hacia el presbiterio. O sea, es uno más del pueblo de Dios, de la asamblea. Entonces no habría justificación, salvo que la diócesis haya mandado que no lo hagan los ministros extraordinarios, ¿no? Entonces sería eso. Si hay más preguntas, vayan levantando la manita. Hola, buenas noches, Cristian. Buenas noches. Yo tengo una duda, o no sé, es una pregunta. Que si está bien o si es correcto llevar Biblia a la misa, porque mucha gente que ha ido, creo yo, a veces a los cultos o tienen familias evangélicas, ven que llevan sus Biblias, todo el mundo lleva sus Biblias a los cultos, entonces alguna gente también quiere llevar su Biblia a la misa.
No, porque el sentido de la proclamación de la palabra es eso, escuchar, no leer, salvo alguien que tenga algún problema de oído, pues sí, que lleve la Biblia o el misal, ¿no? Un misalito, pero si se escucha, la intención es eso, que se escuche, porque es un acto litúrgico, es decir, no es un acto individual, ¿no? Es un acto litúrgico y es todos escuchando, ¿no? Es un acto comunitario. Entonces, no es recomendable llevar la Biblia. Los misalitos esos que venden, lo que sí es recomendable es leer las lecturas antes de ir a misa. Eso sí es buenísimo. Oh, Y leerlas y hasta meditarlas, eso es muy, muy, muy bueno. Pero en la Santa Misa, no, en la Santa Misa más bien hay que estar escuchando para que el acto litúrgico sea así comunitario, ¿eh? O sea, todos escuchando la palabra de Dios y no leyendo, sino escuchándolo. ok. Sí, esa era mi pregunta. Muchas gracias, Cristian. Que tengas una buena noche. Si Dios te bendiga. Bueno, pues creo que vamos a terminar. Déjenme acabar la transmisión. Ok, bueno, pues que Dios les bendiga. Buenas noches.